Mire, el versículo 20 va a ser la base de nuestra enseñanza. La última parte donde dice: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Recuerdan, hermanos, la lección de la semana pasada? ¿Cuál era el tema? El unigénito Hijo de Dios. ¿Qué aprendimos ahí, hermano? Porque esta lección está íntimamente ligada a la pasada. ¿Cuál sería esta forma en que una está ligada a la otra? ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? No solamente el tema. El verbo de Dios. El Hijo de Dios ya existía desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Ahora, el tema, hermanos, de nuestra lección es cómo la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios eterno, se encarnó en una naturaleza humana para compartir nuestra naturaleza también. Ahora, hermanos, que en esta clase vamos a ver que eso se hace de una forma sobrenatural. O sea, la concepción virginal es sobrenatural, pero se da, si nosotros, hermanos, lo preguntáramos en el mundo y entendiéramos y dijéramos, no, pues una persona concibe, si le preguntáramos sobre todo a un ateo, ¿qué nos contestaría si le decimos, no, sabes que nosotros creemos en una concepción sobrenatural, donde no interviene el varón en esa concepción? ¿Qué nos diría? ¿Que estamos, yo creo, locos? ¿Que eso es irracional? ¿Eso es imposible? Científicamente para ellos sería imposible que una mujer, sin la intervención de un hombre, pues, sin la intervención del hombre, pudiera concebir. Menos hace 2000 años. Ahorita con los adelantos, con la ciencia, con lo que se le llama eso de probeta y todo eso, pero hace 2000 años sería materialmente imposible. Ahora, nosotros, hermanos, estamos guiados por la fe. Nosotros creemos en la concepción virginal porque creemos que la palabra de Dios es infalible y es inerrante. Y es verdad. Nosotros entendemos, aunque no entendamos los detalles de la concepción virginal, lo creemos por fe. Podemos creer, nosotros podemos entender la creación del mundo, del universo. Nosotros, si nos impidiéramos que lo explicáramos, probablemente no podríamos hacerlo, pero es una verdad que creemos por fe. Que Dios, como creó todas las cosas, para Él tampoco es imposible crear, sin la intervención del hombre, una concepción virginal. Vamos a leer, por favor, que alguien me haga favor de leer la pregunta 35 del Catecismo. De nuestra lección, es la primera pregunta de nuestra lección. Entonces, cuando dices que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de María Virgen, ¿la respuesta? El eterno Hijo de Dios, el cual es y permanece verdadero y eterno Dios, tomó la naturaleza verdaderamente humana de la carne y sangre de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, para que juntamente fuese la verdadera simiente de David, semejante a sus hermanos, excepto en el pecado. Una pregunta, hermano. Ya la leyó, ya la tiene en su libro. Se la voy a hacer. ¿De dónde toma la naturaleza humana nuestro Señor Jesucristo? ¿De quién la toma? De María. Ahora, ¿por qué no la toma de José? Pero la pregunta sería, ¿María estaba libre de pecado? No. ¿Vale? No. O sea, dice la pregunta, algunos por la vista, eso es muy obvio, pero ya vimos que están saliendo la duda. ¿Por qué sí y por qué no? Ella es pecadora, correcto. Si nosotros le preguntáramos esto, hermanos, les pregunto esta pregunta que parece tan obvia y tan simple, nosotros como evangélicos decimos, María es
pecadora. Pero ¿cómo resguardó Dios para que nuestro Señor Jesucristo no fuera, digamos, llevado a ese pecado de María? ¿Cómo lo dice el mismo texto? ¿Cómo lo hace? Por medio de la obra sobrenatural del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo hace de una forma sobrenatural que María no, que Jesús no lleve la naturaleza de su madre, pecaminosa. Ahora, si yo le pregunto a un católico romano esta misma pregunta, ¿por qué no heredó la naturaleza pecaminosa Jesús de María? ¿Sabe qué me contestaría? ¿Ha escuchado usted la palabra la Inmaculada Concepción de María? Hay iglesias hasta que se llaman así, ¿verdad? Iglesias católicas. ¿Sí saben más o menos qué es esto? Te lo voy a explicar. La Inmaculada Concepción de María es un dogma que la Iglesia Católica creó para hacer santa, digamos, a María. Pero nosotros cuando pensamos en la Inmaculada Concepción de María, lo primero que se nos vendría a la mente es que Dios se refiere a este dogma, a que Jesús fue resguardado de pecado en el vientre de María. Por lo menos a mí cuando yo escuché esto de que la Inmaculada Concepción de María, no, pues se refiere a lo que se me vino a la mente rápido es pues la concepción de Jesús en el vientre de María. Pero cuando me puse a investigar a qué se refiere este dogma, esto no se refiere a esto, se refiere a que María fue resguardada de pecado en el vientre de su madre. En esto consiste el dogma católico romano de la Inmaculada Concepción. Pero ¿qué consecuencias tendría esto? O sea, si María fue resguardada de pecado, ¿cuál sería la cadena interminable? Pues que a su vez la madre de María y etcétera, etcétera, tuvieron que ser resguardadas. Esto es completamente un sinsentido. Primero, ahora, bueno, bíblicamente, si nos dijeran esto, ¿cómo se lo contradeciríamos con la palabra de Dios? Pues simplemente que no era necesario el nacimiento de Cristo para nuestra salvación. Pero si me dijeran, si yo le dijera, no, esto, si yo soy católico, le digo, y le respondo con el dogma de la Inmaculada Concepción de María, ¿cómo usted me diría? ¿Cómo usted? Porque usted es evangélico, ¿verdad? Somos protestantes y nosotros hablamos de que creemos en la sola Escritura. Usted me tiene que demostrar a mí con la palabra de Dios que yo estoy mal. ¿Cómo lo haría? No hay justo ni a un uno, ni No hay María. justo ni a uno. No hay justo ni a un uno. Romanos 3:23, Cuando vamos a todos ver. pecaron, ¿verdad? Todos pecamos, estamos destituidos de la vida. Por cuanto todos pecaron. La Biblia nunca hace una excepción. A excepción Al de María Cristo. hubiera dicho. A excepción de María. O a excepción, no. La Biblia habla de por cuanto todos pecaron. Se está refiriendo a los profetas, se está refiriendo a Moisés mismo, a los grandes hombres de Dios que nosotros, David, los salmos es un listado de confesador de pecados. Lávame más y más, lávame como un hisopo, le dice David. ¿Por qué? David, que era un hombre, que la Biblia nada más dice que era un hombre, refiriéndose a él conforme al corazón de Dios, era un hombre adúltero y homicida, nada más. Más para partir de ahí, era un adúltero y un homicida. Entonces, la Biblia nunca hace excepción. Entonces, este dogma, hermanos, ¿saben cuándo lo sacó la Iglesia Católica? Aquí tengo, lo sacó el Papa a los amantes de los datos, ¿verdad? El Papa Pío IX, en diciembre de 1854, declaró este dogma como dogma de fe. ¿Qué es bueno, le voy a decir, ¿qué es un dogma? Un dogma es una verdad que dice la Iglesia Católica, es una verdad irrefutable, el cual el Papa tiene la potestad dada por Dios para declararlo como una verdad a la altura de la Biblia. Eso es un dogma, para que en pocas palabras. Entonces, 1854 por el Papa Pío IX. Este Papa declaró como dogma de fe la Inmaculada Concepción de María. No tiene fundamento bíblico, es más, yo creo que hasta ni lógico, ¿verdad? Porque si María fue resguardada en el vientre de su madre por el pecado,
como vimos, sería algo a la vez interminable, porque también debió de ser recordada a su madre, su abuela y todo para que ella... Ahora, perdón, ¿en qué consiste este dogma? De que María, al igual que Cristo, está libre de pecado. Y no sé, yo no sé mucho, como yo nací en una iglesia evangélica, pero sí he visto que algunos de esos dice, llenas de gracia, es el rosario, ¿verdad? Y dice, ¿cómo dice? El Señor es contigo, bendito el vientre de tu fruto. Pero luego cuando repite cada verso también dice, sin pecado, y refiriéndose a quién, a María. Ahí está el dogma, ¿verdad? Entonces, esto no es una verdad bíblica, hermano. El único que está libre de pecado en toda la historia de la humanidad fue nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de una obra sobrenatural del Espíritu Santo. María compartía también, al igual que nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa. Y de hecho María, cuando se le aparece el ángel, recuerdan, dice, bendito mi Salvador, dice Señor mi Salvador. Ella necesitaba un Salvador, al igual que nosotros. Ahora, vamos a ver, hermanos, que la encarnación de nuestro Señor Jesús se da también porque hay unas promesas que descansan desde el Antiguo Testamento, donde se le habla se le habló a David sobre que su simiente iba a ser el descendiente del Mesías. Segunda de Samuel 7:12 al 14. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Amén. ¿El 14 también? Yo le seré a el Padre y él será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Aquí está la promesa donde el Mesías iba a descender de una línea directa, ¿verdad? De la casa de David. Esta promesa le fue dada a David, donde alguien usa unas palabras, hermanos, muy claras. Dice de tu linaje, o sea, de tu sangre, de tu descendencia. Entonces, esto tenía que cumplirse también literalmente por la palabra de Dios. También dice algo para que la idea sea más clara, más firme. Dice, procederá de tus entrañas, le dice a David. O sea, nuestro Señor Jesucristo viene a cumplir estas promesas dadas desde Abraham, pero también a David. Por eso, recordamos que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él predicaba, algunos le decían, hijo de David. Se cumplió esta promesa dada por Dios. Yo hice unas preguntas y a veces me llama la atención que la concepción que a veces tenemos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo al hacer unas preguntas a varias personas le dije, a ver, explícame más o menos cómo entiendes la concepción de nuestro Señor Jesucristo. Y algunas personas que les hice esta pregunta la entendían así. Espero que no haya entre nosotros quien entendían así la pregunta, y si lo hacemos para eso estamos aquí, ¿verdad? Para aprender más. Y la gente lo entendía más o menos así, la que le hice la pregunta. Bueno, nuestro Señor, viene el Espíritu Santo sobre la persona, así me decía, sobre María, y el Espíritu Santo hace que el Señor nazca sobrenaturalmente. Pero muchos de los que les hice la pregunta se olvidaban de lo que estamos viendo de María, de que compartió su misma sangre, compartió sus mismos genes, su naturaleza. Y esto no lo debemos de olvidar, porque esto descansa. El Señor, ¿cómo decirlo? No es solamente como una incubadora del Espíritu Santo. María no fue una incubadora del Espíritu Santo. María traslada también, en cierta manera, el Espíritu Santo toma de la naturaleza humana, de ese linaje, para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, las genealogías. Ustedes se han dado cuenta que en Mateo, hermanos, empieza con una larga genealogía.
le pregunto, ¿por qué está el Espíritu Santo? ¿Por qué permite que la genealogía esté ahí en la Biblia? ¿Cuál es el propósito que el Espíritu Santo permitió, por decir, en el caso de Mateo, de que esta genealogía esté ahí? A veces nosotros, bueno, en lo personal, cuando leía el Antiguo Testamento, yo decía, ay, no, yo empiezo y el hijo de hacer, y empieza con la genealogía. Yo a veces me la saltaba, ¿verdad? O sea, pues, ¿cuál es el sentido de las genealogías? Pero las genealogías tienen su razón de ser, tienen su propósito. Yo le pregunto, hermano, cuando habla en Mateo 1 de la genealogía, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál cree usted que es el propósito de que Mateo ocupe cerca de 15 versículos solo para y para ver que el Jesús cumplimiento de la profecía desde el principio del mundo? Así es, Jesús, Para conocer su linaje. su linaje, su ascendencia, así podemos decir, Todas las generaciones anteriores. todas las generaciones. O sea, sí, hermano, digo. Dios escogió nada más a un pueblo en la tierra, ese fue el pueblo de para morir. Así es, de hecho, esas promesas dadas a Abraham, dadas a David, se tienen que cumplir y se cumplieron literalmente dentro de un linaje. Nuestro Señor viene de un linaje. También hay que saber que Mateo escribió a los judíos. Y los judíos eran muy celosos de saber de sus descendencias y sus generaciones. Por eso es que él aclaraba de dónde venía. Y ahí hay cosas muy interesantes en eso. De hecho, el judío sí es de las personas más quisquillosas, ¿verdad? En eso de las genealogías. Por eso ellos odiaban a los samaritanos, porque los samaritanos decían que ya estaban contaminados con sangre de otro pueblo. Entonces, no, los judíos, los descendientes, que decían, nosotros somos descendientes de Abraham. O sea, ellos eran celos y siguen siendo. Si usted habla con un judío, ellos siguen siendo, esa es su gloria, ¿verdad? Para ellos. Sin embargo, nosotros vemos ahí en ese linaje que ellos ya estaban contaminados, porque la descendencia de Jesús es bien clara, que entraron 3 mujeres. Y una prostituta. Entre ellas, sí, entre ellas, pero sí. 3 mujeres que eran de otra nación, de otras tribus, de otra Y de otra nación, porque no eran hebreos. que no eran, porque la moabita, Rabá, y la otra, y Tamar. Entonces, al ver la genealogía, vemos que hay un linaje, hay unas promesas, como dice el hermano, que se cumplió. Ahora, vamos a pasar. ¿Cuáles son las lecciones? Ya vimos, hermanos, que es el Espíritu Santo el que sobrenaturalmente hace que este nacimiento, esa concepción sea realizada. Por medio de María, la utiliza y toma de su carne, toma de su sangre, su genética, su descendencia, sin la intervención de hombre alguno. Pero ahora vamos a hacer algo práctico. O sea, ¿cuáles son las lecciones que nos deja la concepción virginal? Porque nos deja muchas lecciones hacia nosotros. Ahora vamos a leer solamente, vamos a ver 3 lecciones. 3 lecciones que nos deja esta enseñanza. La primera, la salvación, hermanos, solamente viene del Señor. El hombre, por sus propios esfuerzos, si la historia hubiera continuado su línea, sin la intervención de Dios en la historia, estaríamos todos perdidos. Porque aún en el Antiguo Testamento solamente eran figuras, el derramamiento de la sangre, los sacrificios, solamente prefiguraban la obra que iba a venir perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una lección que nos deja la concepción virginal es que Dios irrumpe en la historia. O sea, Dios entra a favor del hombre para salvación. Si Dios no hubiera entrado en la historia del hombre, usted y yo estaríamos perdidos. Dice el profeta, la salvación es de Jehová. Y esto es una gran verdad en todos sentidos. Dios entra en nuestras vidas, no solamente entró en la historia, sino también tuvo que entrar en nuestras vidas. En algún momento de la historia Dios se irrumpió, nos capacitó con fe, como decía nuestro hermano Josué, y nos salvó. Si Dios no interviene en la historia, si Dios no interviene en nuestras vidas, estaríamos perdidos.
Vamos a ver Gálatas 4, 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Señor nunca llega tarde. Llega en el tiempo preciso. Por eso dice el apóstol Pablo, pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo. De hecho, ahorita pues, no es el tema, ¿verdad?, a tratar específicamente, pero si analizamos el contexto en el que en el momento exacto el Señor vino, era el momento más apropiado en la historia, ¿verdad? Dios hizo toda la providencia de Dios, se movió para que ese momento fuera el indicado en el que Dios estableció la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el primer punto, la salvación viene del Señor, hermanos, que nos quede claro. Esta es una lección fundamental. Señor viene e irrumpe con poder en nuestras vidas, en la historia, y si el Señor no interviniera en la historia, estaríamos completamente perdidos. Segundo, el nacimiento virginal hizo posible que se uniera la plenitud de Dios en la plenitud del hombre, con la naturaleza humana. ¿Qué nos deja esta enseñanza de que Jesucristo sea a la vez Dios y hombre? A ver, alguna lluvia de ideas, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de usted para como cristiano de que Jesucristo es Dios y es hombre? ¿Alguna idea de que se le venga? Si Jesucristo, dígame. Pues tenemos la sorpresa que fue tentado en todo como nosotros. Así es. Lo sintió como hombre. O sea, nuestro Dios no es un Dios como él. Si algunos de ustedes han leído un poquito ahí de la literatura griega, los dioses griegos, ¿cómo son, verdad? Que andan ahí en el aire, pero nunca condescienden con la tierra. O sea, ellos están en su lugar, en su trono, y los hombres son los que los ven a veces hasta con desprecio. Los dioses griegos ven a los humanos con cierta, ¿cómo se le puede llamar? Ese menosprecio. Pero nuestro Señor, dice el escritor de Hebreos, tomó nuestra naturaleza, Dios mismo, para poder compadecerse de nosotros. O sea, por eso nuestro Dios no es un Dios que a veces nosotros estamos sufriendo, estamos pasando una prueba y Él como si no supiera que está pasando. No, nuestro Dios tomó nuestra naturaleza y no sabe, y no es lejano a lo que a nosotros nos pasa. Él ya sufrió. Qué tremendo, qué gran enseñanza que nuestro Dios no es un Dios de lejos, es un Dios de cerca, pero es un Dios porque ya experimentó nuestro dolor, nuestras necesidades. Esa es una gran lección, hermano, que nos deja esta unión de Dios, el Dios hecho hombre, que no es un Dios de lejos. O sea, a veces cuando viene la prueba creemos que ni Dios nos entiende. ¿No le ha pasado? A mí sí me ha pasado, porque a veces la prueba nos ciega, el dolor nos ciega, y creemos que Dios está lejos y no le interesamos, pero es un Dios que ya está y ya experimentó nuestro Señor Jesucristo lo que nosotros hemos pasado, y por lo tanto dice el escritor de Hebreos, es fiel y misericordioso para tener misericordia de nosotros. Hebreos capítulo 2. (2, 14, 15 y 17). ¿Alguien lo puede leer?